El precio de Bitcoin va a iniciar su próximo movimiento en pocas horas. En vídeos anteriores teníamos un par de estructuras operativas que se terminaban de romper, rompiendo en este caso las resistencias clave que teníamos en el corto plazo y sobre todo esta zona de ventas que fue la que estaba dominando al precio de Bitcoin en timeframes superiores. Como podéis observar, teníamos esta zona operativa en torno a los 61.425, donde veíamos que el precio de Bitcoin no conseguía romper al alza. Teníamos bastantes rechazos hasta que veíamos un par de acumulaciones que conseguían la suficiente fortaleza como para que el precio pudiese iniciar el movimiento alcista que estábamos viendo. Esta fue la primera estructura operativa donde además estábamos observando presión compradora sobre la zona del VWAP mensual y luego tuvimos aquí una reacumulación en la zona de la resistencia de la estructura de mayor fractalidad para poder romper de una vez por todas esta zona de resistencia. Y ahora mismo, como podéis observar, estamos viendo que el precio ha estado lateralizando por encima de esta resistencia. Vamos a borrar ya esta estructura interna también que teníamos por aquí y lo que vamos a estar haciendo es trabajar la estructura que planteábamos en el vídeo de ayer, con soporte sobre la zona de los 63.700 y resistencia sobre la zona de los 64.985. Como comentábamos ayer, veíamos algunas muestras de debilidad durante el desarrollo de la estructura, ya que veíamos cómo el precio era incapaz de romper la zona media de la estructura, demostrando con esto cierta presión vendedora sobre esta zona operativa que estaría en torno a los 64.350. Y en estas últimas horas hemos visto algo bastante interesante, y es que, como podéis ver, hemos tenido un movimiento bajista que amagaba con romper la zona del soporte. No ha sido un movimiento que haya llegado muy lejos, porque enseguida, como veis, el precio ha tenido una recuperación en V y ha vuelto a atacar la zona media de la estructura. Pero otra vez está rechazando, seguimos viendo absorción de ventas sobre este nivel y la incapacidad del precio por romper esta zona operativa. Lo ha vuelto a intentar un poquito más tarde y lo está volviendo a intentar ahora. Hay presión compradora como para intentar romper la zona, pero no está siendo capaz de momento. En estas últimas horas sí que parece que por lo menos se intenta mantener ya por encima de esta resistencia, pero de todos modos lo que hemos visto durante el desarrollo de la estructura principalmente son muestras de debilidad, y de hecho es que creo que después de haber visto esta potencial sacudida a zona de mínimos no ha demostrado la suficiente fortaleza como siquiera para considerar esto la sacudida, por lo que vamos a dejar esta zona operativa marcada porque en el futuro podrían intentar buscar liquidez por debajo de este mínimo y consideramos esto también solamente una pequeña muestra de debilidad en el gráfico. El contexto era alcista principalmente, pero como hemos dicho, principalmente tenemos muestras de debilidad durante el desarrollo de la estructura, así que a nivel operativo tendríamos que favorecer setups bajistas, pero solamente valoraremos ese escenario si tenemos primero una búsqueda de liquidez a zona de máximos y posterior reingreso en la estructura. En la consolidación sería donde podríamos estar evaluando shorts, o si venimos a buscar liquidez interna, que esto también nos serviría, y terminamos rompiendo y consolidando la ruptura de este soporte para visitar niveles operativos más bajos. En esta operativa, nuestro principal objetivo sería buscar esta zona que tenemos aquí con un par de confluencias. Vamos a estirar lo que antes era la resistencia y estaríamos valorando esta zona como primer objetivo para ese desequilibrio bajista. Sería en torno a los 61.915 aproximadamente. Escenarios alcistas, de momento no los estamos valorando más que nada por las muestras de debilidad, pero de todos modos, si viésemos algún tipo de sacudida en zona de mínimos, sobre todo por debajo de este mínimo que hemos marcado, y el posterior reingreso con su consolidación, sí que podríamos evaluar compras por lo menos a intentar buscar la zona de la resistencia.
pero de momento en este contexto estoy viendo que el escenario alcista sería más escenario secundario debido a todas esas señales que estábamos observando durante el desarrollo de la estructura. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. En estas últimas horas vemos cómo ha ido aumentando la liquidez en zona de shorts. Tenemos aquí un poco en los 65.055 más o menos, y desde los 66.130 hasta los 66.715 sobre todo. Hay bastante liquidez en zona de shorts, la verdad, aunque como veis en el movimiento alcista anterior ya se llevaron una zona que estaba muy cargada. De hecho es que en estas últimas horas estamos viendo cómo en los bots de alta frecuencia, en este indicador de tendencia que tenemos en Trading Different, nos están marcando tendencia alcista con un nivel 3, lo que podría demostrar esa intención por parte de los operadores de venir a buscar estas liquidaciones que tenemos por aquí. El primer objetivo sería buscar estas que hemos mencionado y luego seguir a por estas, ¿vale? Siempre y cuando se mantenga esta tendencia alcista. Respecto a la liquidez de 100x, vemos como en estas últimas horas han ido buscando ya estas liquidaciones. Teníamos en estas dos zonas operativas y ya se las llevaron, y actualmente se cargó esta zona, ya se lo han llevado durante este movimiento alcista, y todavía tenemos aquí un poquito en la zona de los 63.530. Liquidaciones de 50x seguimos viendo en el gráfico, de momento no se han llevado ningún nivel. Tenemos en torno a los 65.050 más o menos, y también en esta zona de los 63.180. Respecto a la liquidez de 25x, tendríamos que subir hasta niveles operativos más altos para ver esta zona de los 66.200 donde hay un poquito de liquidez, pero como veis no es tanta si lo comparamos con lo que se han llevado recientemente durante el anterior movimiento alcista. Y luego respecto a la liquidez de 10x, seguimos viendo que queda liquidez a pesar de que se llevaron algunas primeras zonas que estaban cargadas de liquidaciones, como por ejemplo esta zona de los 65.030, donde todavía queda un poquito de liquidez, y donde también vemos bastantes en los 66.570. Ayer estuvimos comentando cómo aparecían compras sobre los 63.100 y sobre los 62.800, pero estas compras ya se han retirado en estas últimas horas. En The Kingfisher estamos viendo mucha liquidez en zona de longs. Tenemos aquí ya cerca del precio un poquito de liquidez en los 63.730, también en torno a los 61.450. El pico de liquidaciones está en los 60.700 casi, y aquí también tenemos un poquito más en los 59.480. En los CVDs de momento poca actividad todavía y Coinbase no ha estado cargando bien durante estos últimos días. A ver si se arregla este problema pronto. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez sobre todo en zona de longs hasta los 63.588 y en zona de shorts hay un poquito en los 64.725. En los mapas de high leverage tenemos dos zonas de liquidaciones principalmente en zona de longs, en este caso en los 64.125 y en esta zona de los 63.840.